El óxido de hierro se considera como un material cerámico, no tiene propiedades de los metales. ¿Listo? Ya es utilizado para algunas cosas. Por ejemplo, el óxido de hierro, ¿han visto en alguna donde sí se use? Si vemos varillas oxidadas por ahí, decimos, se está dañando el material. Pero el óxido de hierro sí se utiliza en algunos casos. Para el cromo, claro. ¿Para qué, perdón? Para llegar al cromo de las piezas, se usa antes de. Bueno, no, de pronto no lo conocía, de pronto no en ese término de aplicación. Para entrar en construcción. Para construcción, muy posiblemente hayan visto que personas en construcción, para hacer que una pared esté totalmente a nivel y poder levantar ladrillos, bloques, hacen unas marcas. Sí, que hoy ya se hace con láser. ¿Listo? Pero no todas las personas en construcción tienen acceso a eso, a un mecanismo láser que proyecta una luz y yo les voy conectando, que eso diríamos que ya es un nivel utilizando alta tecnología. Antes que se utilizaba un mecanismo, un pequeño tubo que ellos hacían, ponían un polvo rojo en su interior, el cual tenía una cuerda, la estiraban y con una pequeña la acaban. Y ahí quedaba una línea. Y esas eran sus guías. ¿Listo? Nadie va a tener una regla de 3 metros para decir, pues es que eso igual con una regla de 3 metros una línea. ¿Listo? Lápiz. Y se hacía con una sola marca. Ese es óxido de hierro. Ese es uno de los usos que se le da. Y en la antigua Roma se utilizaba bastante eso para las guías en la construcción. Dentro de muchos más, inclusive les digo que investiguen, el cuerpo humano lo utiliza. ¿Cómo es que fija el oxígeno en el interior de la sangre? Es por óxido de hierro. El hierro es uno de los materiales primordiales para la vida, para que el cuerpo en la sangre fije oxígeno y lo lleve a las diferentes partes del cuerpo. Por eso es que se habla que la sangre, nosotros dimos la sangre roja, pero la sangre cuando ya se oxidó, la sangre en el interior, cuando pasa por los pulmones, hace todo este ciclo, es color azul. Cuando ya sale, es que se oxida, entra en contacto con el aire, se oxida y esa es la base. Si pudiéramos tratar de modelar, en el corazón hay sangre de dos colores. ¿Listo? La oxidada y la no oxidada, la que lleva alta concentración de oxígeno, la que lleva baja concentración de oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Cerámicos y unos cerámicos, por ejemplo, hablo de un caso específico del diamante, el material más duro que encontramos a nivel natural. ¿Listo? El ser humano ha, en laboratorio, dado ciertas condiciones para materiales más duros que el diamante, pero ya son artificiales. Naturalmente es el diamante, la estructura del carbono tetragonal. ¿Listo? ¿Qué vemos aquí en la curva? Si la analizamos a detalle, son las mismas zonas. Zona lineal, zona plástica, zona de influencia, máximo esfuerzo, esfuerzo de fractura. ¿Listo? Entonces diríamos, metales y cerámicos son son el mismo material, entonces ¿para qué diferirlos? Comparemos estos dos gráficos. ¿Listo? Están a la misma escala de esfuerzos contra deformación. A ver si encontramos. Hay dos diferencias entre estas dos curvas. La de esfuerzo y deformación. La pendiente. Los cerámicos tienen una pendiente mucho más pronunciada. ¿Qué significa eso? Se oponen mucho más a la deformación. Ante una misma cantidad de fuerza, un mismo valor de fuerza, un cerámico se deforma menos que un metal. Por eso en construcción, en muchos casos se prefiere la construcción con bloques, con cemento. ¿Por qué? Sí podemos hacer construcción con acero, y en algunos edificios se hace. La ventaja con el acero es que es más rápido y es más barato. Pero en una casa no se busca eso, sino la resistencia. Ya le voy a dar ahorita el nombre propiamente. Se sigue haciendo con bloques. Los cerámicos se forman. Si yo antes, esta carga de los pisos que hay aquí para arriba, la midiera de la columna forjada originalmente, fundida originalmente, y luego la reemplazo por acero, voy a encontrar una diferencia en los micrómetros. Que esto se forma menos que haberla hecho en acero. ¿Listo? Bueno, entonces, tiene una pendiente mucho más pronunciada, decimos, tiene un módulo de elasticidad mucho más grande. Los cerámicos en promedio que los metales. ¿Qué otra característica tienen? No es muy notoria, pero sí se las indico. El punto de máximo esfuerzo es mayor para los metales. Los metales soportan ese punto, el máximo, un valor más grande que los cerámicos. Por eso es muy común hablar de que si yo le doy con un martillo, supongamos que esta pared de metal, de acero, yo le doy un golpe, ¿listo? Ella no se alcanza a romper,
Supongamos, no tengo la fuerza de un ser humano promedio de romper una lámina de acero, ¿listo? Pero sí se le va a quedar el golpe. O sea, va a quedar deformado porque ella va a fluir hacia allá, ¿listo? Pero no se va a romper literalmente, el martillo no va a pasar. Y si es de vidrio, vamos a ver, le doy el golpe, si yo pudiera hacer con una cámara que tomara muchos marcos por segundo, ¿listo? Ese fenómeno, voy a dar cuenta que el vidrio no se va a deformar lo mismo que hizo el acero. El vidrio se va a poner muchísimo, ¿listo? Pero llega un momento que él no soporta el esfuerzo y se fractura. Yo puedo hacer un análisis, todos los pedazos de vidrio, recogerlos del suelo y mirarlos y encontrar que el vidrio no se comprimió. El vidrio no se deformó, solo que no aguantó ese esfuerzo y se rompió. O sea, podría comparar, el acero sí se deformó. Inclusive en algunos casos no es recuperable esa deformación. Alguno dirá, yo hago latoneo, sí, pero ya la lámina no vuelve a ser igual. ¿Listo? El vidrio prácticamente no se deformó. Quedó. Lo que no aguantó fue el esfuerzo y se rompió. Son características diferentes. ¿Listo? Entonces, tiene mayor capacidad de esfuerzo los metales, pero tienden a deformarse un poco más que los cerámicos. Y finalmente, los polímeros. Algunos, muy contados con los dedos de la mano, son naturales, o sea, lo han acompañado al ser humano. Inclusive, ¿se acuerdan el ejercicio de Cabot que les mencioné? Un acompañado que es látex, obtenido como una fibra natural. ¿Listo? Ese ha sido uno de los polímeros obtenidos naturalmente, pero la gran cantidad de polímeros, si tomamos la lista, han sido artificiales, creados en laboratorio, una fórmula química. ¿Listo? Pero independiente de eso, pues son un material más de ingeniería. ¿Qué características tienen los polímeros? Son maleables, son económicos, especialmente porque las materias primas hasta ahora han sido abundantes en la naturaleza. Petróleo y algunos otros componentes orgánicos hemos utilizado para la fabricación de polímeros. También podemos sacar la curva de esfuerzo de su deformación y nos da eso. Si tiene la misma forma que los metales y los cerámicos, entonces digamos sirve para lo mismo. Pero ¿qué diferencia tiene esa curva? Teniendo en cuenta que es la misma escala, aproximadamente misma escala. Una pendiente mucho menor es el que más. O sea, si tenemos un cubo de acero, un cubo de cuarzo y un cubo de polietileno, vamos a ver que el del polietileno es el que más se deforma. ¿Listo? Esfuerzo máximo es el que menos soporta de todos, ¿no? Pero tiene una característica que lo destaca fuertemente de los otros: el ancho de esa curva. Y si uno integra, recuerden que una de las aplicaciones de la integral será ya el área bajo la curva. ¿Cuál es la que mayor área tiene? Los polímeros. Si uno halla el área, proyecta la línea, calcula la integral, los polímeros son los que mayor área bajo la curva tienen. Más que los cerámicos, más que los polímeros. Perdón, más que los cerámicos y los metales. ¿Listo? ¿Y qué hace que tenga mayor área? Que pueda absorber más energía en los golpes. Significa que estos materiales sí se van a romper, se van a deformar, pero son los que más absorben energía en los impactos. ¿Por qué la industria automovilística? ¿Por qué en los años 60 los carros deseados o buscados por el ser humano eran los muscle car, los carros potentes, y eran acero, hasta no más poder? El motor, la carrocería, el chasis, y entre más metal tuviesen, era más buscado. Un carro hoy en día, promedio, listo, vamos a sacar el Tesla Cybertruck de acero inoxidable, sacamos un carro promedio, quitando el motor, que el motor de combustión interna tiene que seguir siendo metal, listo, aunque más adelante hablaré que también hay bastante cálculo de materiales ahí. La carrocería, de forma económica se hace en metal, pero se han introducido los materiales ahí. El chasis se ha reemplazado en muchas partes por polímeros. Láminas de polietileno, PVC, acrílicos. Y ustedes dirán, ¿por qué se hizo eso? Es que los fabricantes de vehículos buscan ahorrarse el máximo peso posible. Puede que sí, no lo voy a discutir, que se ahorran costos en la fabricación. ¿El driver qué material es? ¿El cuál, perdón? Driver. ¿Driver? Es un compuesto. Sí, porque tiene una matriz cerámica y tiene otra matriz que lo mantiene ahí. Pero es un compuesto. Pues más en casa, ¿no? Como a la vaina lo que venga. Depende. Hay unos que sí, otros que no. Depende el costo, la calidad que uno busque. Listo. Entonces,
En el caso de estos vehículos se hacen estas piezas, reitero, puede haber un factor costo, sí, no lo hay, pero ¿por qué la mayoría de las marcas de automóviles han reemplazado estas piezas metálicas por estas piezas poliméricas? Se ha demostrado también en pruebas de seguridad que primero también baja el peso total del vehículo, logrando mayor eficiencia del combustible. Entre menos pese, más velocidad va a obtener, que hay personas que quieren que su carro vaya más rápido y más eficiente va a ser para el combustible, porque menos combustible va a tener que gastar para cubrir la misma distancia a cierta velocidad. Pero la otra es, en el dado caso, que los carros también se diseñan, en algún momento, probabilísticamente una persona se puede accidentar y puede estrellarse de frente o que lo golpeen de lado. ¿Listo? ¿Qué sucede ante esto? Se vio que los carros de solo metal, pues el metal soporta altas deformaciones, pero a la velocidad, una velocidad de más de 60 kilómetros por hora, inclusive muchísimo más alta, los metales a ciertas velocidades, eso se hace los cálculos por energía cinética, parecen chicles, se deforman. Y la persona que estaba allá adentro a altas velocidades, porque se siente confiada, va a quedar ahí como un sándwich. Porque los metales van a deformarse y va a quedar, la persona de ahí no queda sana. El metal es muy malo para absorber energía. Él se deforma y si la deformación es muy alta, se fractura, pero en accidentes es raro que se rompa la lámina metal, sino que se deforman y ahí quedó la persona. Y una forma de saber qué tan bueno es para absorber energía es el sonido que emite. El sonido de un metal cuando se golpea es un sonido muy fuerte. La energía entonces es muy malo para absorber energía. Se la transmite al aire. ¿Listo? Se la transmite a la persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó con los polímeros? Los polímeros son muy buenos para absorber. Sí, se rompen. No aguantan un bumper de acero inoxidable. No, es muchísimo más resistente. Tesla, Elon Musk, se lo puso al Cybertruck porque para un golpe ligero, en acero inoxidable casi ni se nota. Se la tonea muy fácil. En cambio, con láminas de acrílico, eso se rompió. Entonces ya no hay forma de arreglar. ¿Listo? Prácticamente. Pero los polímeros a cierta velocidad absorben la energía, se destrozan, pero la energía la absorbió y no se la transmitió a la persona en su interior. Porque un vehículo de Fórmula 1 que ustedes han visto, son prototipos, obviamente porque hay muchas cosas que no tienen, porque un accidente a 200 kilómetros por hora, en muchos casos, sí, lamentablemente hay accidentes mortales en la Fórmula 1, pero ha sido por condiciones muy en específico, pero en promedio ustedes ven accidentes de 200 kilómetros por hora y ese carro se destroza, sale rueda para un lado, sale rueda para el otro, espejo, por allá, pero da vueltas y la persona luego sale, el conductor, como si nada. Desde aquí no ha pasado. Ese carro está diseñado, sí, tiene muchas partes metálicas, el motor tiene metal, ¿listo? Tiene cerámicos, pero muchas de las partes están hechas con polímeros. Y los carros de hoy en día es para absorber la energía de los golpes. Y además un carro está diseñado que se deforme el carro, pero el ser humano que está dentro que no le pase nada. Para eso están, por eso hoy está la conciencia, es que los carros de hoy son tan delicados que no aguantan un golpe con respecto a los años pasados. Incluso en ingeniería eso es mejor, que se destroce el carro, pero no la persona que está allá adentro. ¿Listo? Porque ya no viajamos a 30 kilómetros por hora como se hacía en los 50. Ya las velocidades promedio que nos movemos son mucho más altas. Entonces habla que se destroce el carro. Así se hacen los diseños. Todos los polímeros tienen estas características. Se diseñan, se utilizan es para que absorban la energía y otras características. El bajo peso y demás. Listo. Esas características que recordamos de los materiales, en los metales, el tener un punto de deformación tan alto se llama resistencia o alta resistencia mecánica. Por eso se buscan los metales, la resistencia que tienen. ¿Listo? Los cerámicos, que se oponen fuertemente a la deformación, ante pequeñas fuerzas, se oponen fuertemente. Esto se le conoce como dureza. Son los más duros. ¿Listo? Y los polímeros, que absorben en promedio mayor energía antes de romperse que los otros, se le conoce como tenacidad. En muchos casos, en muchos diseños, ojalá pudiésemos decir que tengo un material que es altamente resistente, con una dureza alta y alta tenacidad. Las tres características son deseadas en ingeniería, pero cada una de ellas le ofrece en gran medida solo un tipo de material.
O un material es altamente resistente, los metales, o es altamente una dureza alta, los cerámicos, o es una tenacidad alta, los polímeros. Pero si yo quiero un diseño que tenga dos de esas características muy altas, entonces se habla de ¿qué? Los compuestos. Tomar lo mejor de dos mundos o de los tres. Por ejemplo, el vidrio antibalas. Entonces hablamos de que si yo golpeaba con un martillo un vidrio, no se deforma. El martillo no pasa. Ahora hablemos de una bala. Le disparo aquí a una lámina de vidrio. La bala no pasa, pero la primera bala rompió ese vidrio. La segunda bala, ¿qué pasó? Pasó. O sea, hay vidrio antibalas, sí, pero solo una bala. Me le decir a la otra persona que me dispara, dispara solo una bala, por favor. Que la segunda sí. Pero No. tiene que disparar en el mismo lado o pues. No, En un vidrio en promedio, pues sí podemos las probabilidades de que por alguna fractura, la fuerza de la bala no alcanzó a pasar, una pistola pequeña. Hablemos de un fusil. La primera bala lo rompió. ¿Listo? No pasó, pero lo rompió. ¿Listo? No aguantó el vidrio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué material es bueno para absorber la energía de los impactos? Los polímeros. ¿Listo? Entonces reemplazo ese vidrio por una lámina de polímero. ¿Listo? Acrílico o cierto material especial. Entonces veo, le aplico nada. La bala golpea el polímero, bastante de la energía que lleva cinética la bala es absorbida por el polímero. Vemos que el polímero en cámara se deformó. La bala pasó, porque el polímero no es bueno para absorber esos esfuerzos tan altos. Pasó, pero la bala, metros contados, no fue lo que traspasó. O sea que si yo manejo a gran distancia, voy a ver que las balas perdió gran cantidad de la energía pasando esa lámina de polímero. Pero después de unas balas prácticamente ese polímero quedó destrozado. Pero las primeras le absorbe bastante la energía del golpe. Pasan, pero con una energía mucho más pequeña. Entonces, ¿qué se hace? Llegó una persona a fabricar, oye, ¿por qué no cogemos una lámina de polímero que es muy buena para absorber la energía, pero la forramos en vidrio en ambas partes? Entonces, primera bala, golpea el vidrio, que es una lámina muy delgada, el vidrio se opone a la formación, y para que el vidrio no se rompa, ¿verdad? La energía del golpe la absorbe el polímero en su interior, que tiene que ser una forma gelatinosa. Ustedes pueden encontrar personas que destrozan el vidrio templado por calentarlo, el vidrio blindado, y van a ver eso que burbujea en su interior, se funde. Pueden buscar en YouTube, es el polímero, que es una gel. ¿Listo? Entonces la gel absorbe el golpe y el vidrio no queda. Sí, que el vidrio antibalas se alcanza a ver que en algunos hay unas fracturas, unas líneas, pero el vidrio como tal, como lámina, todavía sigue intacto porque el polímero como un pegamento lo mantiene ahí. Y las balas no pasan. El vidrio no las deja pasar porque es duro, no la deja pasar y el polímero absorbe los golpes. Eso es un compuesto. Utilizan lo mejor de dos materiales, tenacidad y dureza. Las llantas de los vehículos hoy en día, el caucho vulcanizado, obviamente el caucho no con su material principal que es el látex, sino vulcanizado, reforzado con cadenas de azufre, se utiliza para los vehículos, lo seguimos utilizando, pero con el tiempo el caucho se deforma y se desgasta muy fácil. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Y eso ustedes lo ven, por ejemplo, en competencias, pero me saqué a colación de Fórmula 1. No sé si han visto al final de una competencia cómo está esa llanta. Y ustedes dirán, pero solo anduvo hora y media. Mi carro ha andado años con las llantas y no están así. ¿Listo? Hay muchas características porque esa llanta, las altas velocidades, temperaturas, pero sí, en 20 minutos esa llanta se degrada muy rápido y dependiendo qué tantas curvas tiene que dar. Eso no se desgasta tanto por avanzar en línea recta. Listo, entonces, ¿qué sucede? Las llantas en su interior se fabrican con una matriz metálica. Ese metal le da para que el caucho, que se utiliza porque es muy bueno para adherirse al suelo, pero tiende a deformarse. Y ustedes lo ven, no sé si han escuchado en un centro comercial que utilizan una pintura antideslizante, cuando ustedes le dan dirección a una motocicleta o un vehículo, suena, ¿no? ¿Listo? Esa es la deformación que tiene el caucho, que se deforma, se recupera, se deforma, se recupera. Y emite ese sonido como, uy, esto como que suena como si estuviese jugando básquetbol. Suena ese carro allá, pasa las llantas por pasando por esa pintura. Para hacer de que esa deformación sea menos, entre menos se deforme, menos tienda a alargarse, contraerse el caucho, eso hace que se desgaste, pues se pone una matriz metálica en su interior. Y eso minimiza en gran parte el desgaste.
Y ustedes han visto cuando una llanta de un vehículo está muy gastada, que no se debería llegar allá, ya se empiezan a ver la matriz metálica en su interior. Eso es un compuesto. Se busca la alta resistencia y la tenacidad. Y la lista es larga de cómo se hacen materiales compuestos. Se hacen en capas, principalmente la principal fabricación de los materiales compuestos es hacerlo capas. Otro ejemplo, el Tetra Pak. No sé si alguno tiene por ahí un jugo o un yogur de Tetra Pak. Listo. Eso es un compuesto. ¿Listo? Y recuerden de que por ahí lo pregunté en Kahoot. Se hace por capas. ¿Qué capas tiene? La masa externa es polietileno. ¿Para qué? Ese producto muy posiblemente va a entrar en contacto con agua. O en una nevera se le va a condensar agua. Y si no tuviese esa protección de polietileno, las otras capas empiezan a degradarse. La segunda capa, hablando hacia el interior, es cartón. Y es la que donde se imprime, se indica todas las indicaciones y es la más gruesa dentro de esto. Y es la que da la capacidad que se puede formar y darle cualquier forma. Es la mayor. Luego en su interior que tiene una capa de aluminio. ¿Listo? El aluminio que da alta protección y hace de que si yo deseo calentar eso, que el Tetra Pak en algunos casos sí se puede llegar a calentar, no a temperaturas altas o enfriarlo, ese material, el interior, el alimento, lo que esté en su interior, pues fácilmente llega a esa temperatura y le da protección ante ultravioleta. Por eso ese producto puede soportar más la intemperie del sol que empacado en otros materiales. Y en su interior, la idea es que el metal, así sea aluminio, no es lo ideal que esté en contacto con cualquier tipo de alimento. Entonces se forra en el interior con otra capa de polietileno. El polietileno, bajo ciertas condiciones, es muy inerte con la mayoría de alimentos, no los contamina, no reacciona con ellos, líquidos, geles y demás. ¿Listo? Ese es el Tetra Pak, material compuesto y hecho por capas. La gran mayoría de materiales compuestos hoy en día están de eso. Ya, otro tipo de materiales compuestos, pero ya fabricados por laboratorio, porque todavía no se fabrican comercial, podríamos decir que esta lista que les dejé de materiales se debería actualizar con nuevos materiales. Los nanomateriales y los materiales de alta entropía. Que si a ustedes les interesa les dejo un video que son materiales que en laboratorio se están fabricando, pero comercialmente todavía no se utilizan por el alto costo. ¿Listo? O la NASA es la única que se da el lujo de usarlo. Porque son productos muy en específicos, uno solo no es de venta comercial y allá en Marte sí tiene que haber materiales muy especiales, reitero. ¿Qué es? Todavía usted no los ven en los libros de materiales, no se los mencionaron en su curso de materiales, pero deberían incluirse como categoría especial los nanomateriales y los materiales de alta entropía, que tienen características muy especiales. Y finalmente, los semiconductores. Los semiconductores, no pongo la curva de esfuerzo de formación porque no es lo que se busca. No se busca su característica mecánica, sino tienen características muy particulares. ¿Qué es? Se mueven entre conducir y no conducir la electricidad. Por ejemplo, el silicio sacado de la sílice, el óxido de sílice, la arena de las playas, es una gran fuente para obtener silicio. El silicio de forma natural tiende a formar una estructura cristalina de 4 átomos, como ustedes la ven ahí, muy parecida a la del carbono. Intentan formar esa estructura, pero debido a la temperatura, rompe y vuelve a generar esos enlaces. Lo rompe y los genera, lo rompe y los genera, debido a la sola temperatura. Eso hace de que cuando los enlaces estén totalmente conectados, y aquí recuerdo lo que ustedes vieron en electrónica análoga, cuando esos enlaces están totalmente, no hay electrones libres, no conduce electricidad, pero por debido a características probabilísticas que el silicio tiende a romperlos por la temperatura, se generan electrones libres y conducen. Entonces habría un fenómeno aleatorio de conducir o no conducir la electricidad. A ese silicio se le hace contaminación con materiales pentavalentes y trivalentes, por ejemplo el arsénico y el calio, los más utilizados, y se logra lo que ustedes conocen con los materiales tipo N y tipo P, que esas características de conducir y no conducir ahora sí sean controladas. Que si yo le aplico voltaje en directo, conduzca. Que si yo le aplico voltaje en inverso, no conduzca. Entonces, esos son los semiconductores. Sus propiedades son eléctricas.
No se busca antideformación, nunca se hace el diseño de su resistencia mecánica a la tensión, pero sí hay estudios que ustedes pueden ver que se les ha probado para saber una PCB cuánto es lo máximo que soporta ante una deformación, un golpe, pero no porque sea su objetivo principal, simplemente como estudio. Listo. Entonces, hicimos un repaso sobre el curso de materiales y resistencia de materiales. Ahora sí, lo que nos interesa, ¿cómo se diseña el material? ¿Cómo se escoge? En la mayoría de ejercicios, me atrevo a decir, en su curso de resistencia a material, a ustedes ya les dieron el material. Les dieron, esta es la propiedad de ese material. Esta es la carga a la que es sometido. Estas son las dimensiones del material. Estas son las fuerzas a las cuales se somete el material. Allí la deformación, ante tensión, compresión, flexión. ¿Listo? Pero ahora vamos a cambiar la pregunta, devolverla. Listo, yo tengo las cargas, yo tengo las dimensiones, yo sé cuánto es lo máximo que se puede deformar, cuál es el material que me serviría. Entonces, ¿cómo se diseña? Seleccionando material. Entonces, necesitamos la base de resistencia de material, las ecuaciones. Y esta carta que ustedes ven acá, que se llama carta de Ashby, que una persona lo que tomó fue la mayoría de materiales frecuentemente utilizados, sí, está en inglés, pero ellos deberían reconocer algunos, por su inglés técnico, algunos deberían reconocer. Los otros les dejo que ustedes con diccionario Mario, ChatGPT, Google, los vayan buscando cuál es su traducción. Listo. Esa carta tiene dos ejes. Si ustedes ven en vertical, ¿qué dice ese eje? ¿Cómo está marcado? ¿Qué variable es? Módulo yo, no módulo de elasticidad, en las ecuaciones indicado como la letra E mayúscula. ¿Y en qué unidad de medida está? Sistema internacional, gigapascales. ¿Listo? Y está en una escala que espero que no sea de mayor dificultad para ustedes, que es escala logarítmica. ¿Listo? Va 1, 10, 100, y hacia abajo 0.1, 0.01. Las escalas logarítmicas sí puede que no sean las más elementales de leer, pero tampoco son difíciles, y ahí ustedes van la línea. Si se dan cuenta, por ejemplo, las líneas están marcadas para 10, 20, 30, 40 y no están distribuidas equitativamente. Eso no es lo que se busca en la escala logarítmica. Espero que ustedes en otros cursos para diseño de filtros, diagramas de Bode, los hayan visto, las escalas logarítmicas. Entonces, ahí se hace la graduación de cómo se mide. Por ejemplo, 1, ustedes lo ven ahí. La siguiente línea hacia arriba es 20 y no está a una distancia equidistante de la siguiente línea, que es 30. Y cada vez la distancia se reduce a nivel logarítmico, ¿no? Entonces ténganlo presente a la hora de hacer, y ya vamos a ver un ejemplo de uso. Y la parte de abajo, el eje horizontal, ¿qué variable está representada ahí? La densidad. Y también está el sistema internacional, ¿no? Está medida en megagramos o 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del material. ¿Listo? Basado en esta curva que vemos ahí, vamos a hacer selección. ¿Listo? Algunos de los materiales para que ustedes los vayan reconociendo, los voy a tratar de leer. No todos, no voy a traducir aquí todos, pero sí desde la esquina inferior izquierda, irme en diagonal, porque ustedes ven que tratan de formar como una diagonal. Listo, ahí encontramos POMs, espumas, luego podemos ir subiendo corcho, luego encontramos una segunda isla grande donde está PS, poliestireno, PP, polipropileno, PE, polietileno, leather, cuero, correcto, es un material también compuesto. Encontramos rubber, caucho, neopreno, poliuretano, siliconas, PET, tereftalato de polietileno, ¿sí? Madera, wood. Si vamos más hacia la siguiente isla grande, glass, vidrio, Mg, aleaciones de magnesio. ¿Listo? Ahí encontramos algunos óxidos utilizados, trióxido de aluminio, concreto, aleaciones de zinc, aleaciones de steels, metales, aceros en general. ¿Listo? Aleaciones de tuxteno, porque el tuxteno es uno de los metales de mayor densidad que tiene información. Porque ustedes dirán, el mercurio es uno de los metales de alta densidad, pero debido a que a temperatura ambiente es líquido, no sirve para hacer elementos estructurales. El tuxteno sí.
si no sirve. O wolframio, si lo queremos llamar por su nombre más técnico. Wolframio. Por eso el símbolo químico es W, no TG. Sí. Pero lo coloquialmente como tungsteno. Que ustedes siempre encontrar la discusión, ¿se le llama tungsteno o se le llama wolframio? Coloquialmente tungsteno. Y muchas personas ya lo aceptan. Pero el nombre técnico, si ustedes alguien se lo dice, no es que es el wolframio. Profe, porque hay otro tipo. Lo que pasa es que en este mundo globalizado, en ciertas partes del mundo se utilizan unos nombres y en otras partes. Nada más como ejemplo, ¿por qué tenemos dos sistemas de unidades? ¿Por qué nos toca trabajar metros y pulgadas? La rivalidad Francia-Inglaterra. Francia fue donde nació el sistema internacional y en Inglaterra el sistema inglés. Y Francia e Inglaterra, sí, ahorita no se dan, perdón la expresión, no se dan bala entre ellos, pero siempre han tenido una rivalidad. Uno ha intentado invadir el otro, uno se intentó imponer y en la historia ha pasado. Y uno le hicieron la rivalidad intelectual. En Francia fue donde Francia, después de la Revolución Francesa, dijeron, estandaricemos el sistema de unidades. El sistema inglés, basado en lo que el rey dijo, pulgada, el pie del rey y demás. Si ustedes el sistema inglés está con unos nombres imperiales, o también conocido como sistema imperial. La Revolución Francesa, ¿qué fue lo que hicieron ellos con los reyes? Dijeron, ¿cómo así que el conocimiento tiene que estar referido al rey? Entonces, sacaron nuevos y el metro, el kilogramo salió de ahí. Se arriba. Y hoy en día nos ha tocado, tanto en Latinoamérica, en Asia, aceptar lo que esa rivalidad que ha habido en Europa, que el sistema internacional es el que finalmente está imperando, pero todavía nos toca porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, que utiliza el sistema inglés. ¿Listo? Pero con los nombres en biología, en química ha pasado lo mismo. El tungsteno es un nombre muy coloquial que se utilizó en el norte de Europa y lo llamaron fuertemente así. La metalurgia que tenemos principalmente hay que donárselas a Europa. Allá fue donde los principales avanzan. Las culturas precolombinas, los mayas y los aztecas utilizaban los metales, pero no a ese nivel de tanta profundidad como lo utilizaron los europeos, las antiguas culturas europeas. Aquí se utilizó muchísimo mejor el oro, pero el oro no sirve para estructuras, para herramientas, sino se utiliza a otros. En cambio, los europeos allí se hicieron las aleaciones, templar las espadas, la metalurgia, y luego, poco a poco, los chinos y japoneses lo que tomaron fue la influencia europea para hacer estos procesos. Entonces, debido a eso, en química se ve mucho que algunos metales son conocidos por el nombre coloquial, especialmente donde se popularizó, pero luego un nombre técnico. Y especialmente quien lo descubrió. Muchos elementos químicos tienen nombres de quien los descubrió. Entonces hay ese choque entre quien lo descubrió y lo patentó. Digo, este es el metal, estas son sus propiedades y cómo se le conocía coloquialmente. ¿Listo? Entonces, lo importante es conocer los nombres y pues no entrar en la polémica. En un artículo de forma científica que menciona wolframio. Pero si yo quiero coloquialmente con un técnico decir este, dicen, usted. En la ferretería yo no voy a pedir brocas de wolframio. ¿Y es eso? Brocas con cabeza de tungsteno. Ah. Listo. Entonces ahí tenemos esa cantidad de materiales. Vamos a hacer un ejercicio que ahí está explicado. Estas diapositivas se las voy a compartir para que puedan realizar ese taller. Entonces vamos a hacer un ejercicio de diseño donde la incógnita es el material. Eso es lo que nos interesa y vamos a utilizar los conceptos de resistencia de materiales y esa curva que ustedes ven ahí. Entonces, partamos de lo siguiente. Este es un enunciado. Poco a poco lo voy bajando. Listo. Nos dicen lo siguiente. Se desea diseñar un soporte tipo trípode, o sea, de 3 apoyos. ¿Listo? 3 elementos que va a tener ese soporte. Nos dicen que va a ser diseñado para un instrumento. Ese instrumento puede ser un sensor de temperatura, sensor de distancia, o para, por ejemplo, ingeniería civil, sería para un teórico, para medir distancias. ¿Listo? Nos dicen que ese instrumento tiene un peso de 150 newtons. O de forma técnica, no poner kilogramos o gramos. La fuerza se mide en newtons o libras. 150 newtons, o sea que tiene una masa aproximadamente de ¿qué? 15 kilogramos. Un instrumento que podríamos tener a nivel industrial. Tiene una altura de 3 metros. Nos dicen que la altura de ese trípode debe ser de 0.3 metros. Nos dice que el radio de los soportes de una vez nos están diciendo, el cliente nos está diciendo que para que él le parezca bonito para el diseño, los radios
de una vez nos está diciendo que los soportes son circulares, ¿no? Sí. Al decirnos un radio. Son de 1 centímetro el radio y nos dice, para que no haya perturbación, no se altere la señal de ese instrumento, la medición, la máxima deformación que debe tener esos soportes, esos 3 elementos de apoyo, es un micrómetro, que no se deforme más de ellos, porque si no, alterará la medición. ¿Listo? ¿Es claro toda la información que nos están dando? ¿O hay duda de alguno de lo que nos están diciendo ahí? Claramente la pregunta es el material, ¿no? Que no se ve literalmente, profe, en el enunciado no dice seleccionar material. Pues es lo único que no está, ¿no? Sale es, ¿qué hay que no tengo? No está el material. Esta es una lista amplia, ¿no? No es lo mismo el sodio y el mercurio, y ambos son metales. Entonces, ojo con esa clasificación. Todavía no hemos seleccionado material. Listo. Entonces empecemos poco a poco en el desglose. ¿Qué es lo primero que pongo ahí en esa lista? Lo que se conoce. ¿Listo? Normalmente, perdón que me devuelva esto muy básico, me van a ver a los primeros cursos de primaria para poder hacer un buen cálculo en cualquier área del conocimiento, que es yo listo lo que tengo. ¿Listo? Las conocidas, las que el enunciado me da. ¿Por qué a mí no me dan los cálculos e ecuaciones? Es que yo leo, todo lo tengo en la mente y transcribo lo que yo quiero y me calman los cálculos. Suena redundante. En sus cursos de primaria les dieron que es análisis, ponga todo lo que tenga. Y así, yo sé si estoy leyendo bien el problema. Profe, me faltó tal variable. Profesor, mira, no la vean. Ay, sí, profe, que no leí de forma completa. Espérenlo leer. Ah, pues leo primero y escribo todo. Y me doy cuenta, vuelvo a releer el texto, a ver si así me falta algo de información. Después del correo, no, tengo todo lo que necesito. ¡Listo! Gustavo. Entonces, para poder hacer el cálculo, según resistencia, no me la dan directamente, pero hay un término que tengo que calcular, que es el área. Y el área de un círculo, el área transversal, si usted recuerda en sus cursos de resistencia, es el primordial calcular el área transversal de un elemento que se va. Y además este trípode. Teniendo en cuenta que en resistencia ustedes vieron tensión, compresión, torsión, flexión, pandeo y fatiga, ¿a qué está sometido esos 3 elementos de apoyo? Imaginémonos. Esto no va a pedir aquí bien sólido, me hagan diseño. Tengo 3 apoyos, imaginémonos como tubos o varillas. ¿Listo? Varillas, propiamente porque serían macizas. Aquí no las vamos a hacer huecas. Esas varillas, ¿listo? ¿A qué están sometidas? Si tienen el elemento en la parte superior. Tensión, la estoy jalando para que se alargue. No es tensión. Torsión. Flexión. Para que haya flexión, la carga tiene que estar sometida en un extremo y no en el mismo eje del elemento. Y eso no es lo que sucede, ¿no? Que la carga no está directamente en el mismo eje, sí. Pero aquí lo que tenemos es un caso claro, de compresión. Lo que están sometidos de elementos a compresión. Una ligera flexión, sí, pero es muy poco lo que están sometidos. ¿Eso? Es compresión. Para poder hallar compresión necesito el área transversal. Y es un círculo, tipo radio cuadrado, ¿no? Ya no la están dando y ahí está expresado. ¡Listo! La ecuación que ustedes ven desde la parte izquierda no es desconocida para ustedes. Eso viene de resistencia a materiales, ¿no? ¿Qué es ese símbolo delta que ustedes ven ahí? Deformación, ¿no? La deformación es igual a la carga P por la longitud del elemento. Es la ecuación de la deformación ante tensión y compresión. Carga por la longitud. Y saquemos de dónde viene esa ecuación. La deformación de un elemento es directamente proporcional a la carga. A más carga, más se deforma. Y entre más largo, más se deforma. P por L. Dividido. A mayor área se va a deformar menos. Entre más grueso sea, menos se va a deformar. Y entre más se oponga el material en sí, módulo de elasticidad, menos se deforma. Por eso, dividido área por módulo de elasticidad. De ahí viene esa ecuación y para que ustedes la recuerden. ¿De qué depende la deformación? De qué es directamente proporcional y de qué es inversamente proporcional. Para que recuerden. ¿Listo?
¿Qué nos dan ahí, de esa ecuación? ¿Qué es lo que conocemos? Área, carga, longitud y deformación máxima. El cliente nos está diciendo lo máximo que se deforma. Lo que no conozco es módulo de elasticidad. Aquí es donde es el gran cambio. En su curso de resistencia de materiales a ustedes les dan módulo de elasticidad. Analice esto. Ahorita ¿qué es la incógnita? ¿Cuál es el material que me sirve? Entonces, ¿qué se hace ahí? Se reorganiza la ecuación. Se despeja ahí. Es la incógnita. Entonces despegamos, reorganizamos la ecuación y ahí viene que el módulo de elasticidad que necesito del material X, porque todavía no sabemos cuál es 47.7 gigapascales. Eso es lo que necesitamos de ese material, que su oposición a la deformación sea ese valor. ¿Listo? Entonces, luego aplicamos algo que vieron ustedes en su curso muy ligeramente, pero ahora tenemos en cuenta directamente, factor de seguridad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si yo diseño el elemento para ese cliente que soporte o tenga un módulo de elasticidad exactamente 47.74 gigapascales? ¿Le va a funcionar? Sí, en el papel muy bien. Pero si el cliente apoya ligeramente la mano o le da por colocarle algo más de peso encima, pues se va a deformar un poco más y puede alterar su medida. Presión atmosférica, que sí, no altera mucho, pero puede hacer que falle el instrumento, el viento, algo, elemento o un tornillo más que altere más. Voy a hacer un caso más dramático. Supongamos que vamos a construir un puente, vamos a hacer un ejercicio de ingeniería civil. Pues cierto alcaldía de cierto municipio me pide construir un puente que tiene que soportar una masa de 20 toneladas. ¿Listo? O sea, una carga de 200 kilonewtons. ¿Listo? Yo la diseño, hago todos los cálculos de los elementos transversales, acero, concreto, y le pongo la señal de tránsito que dice máximo 20 toneladas. ¿Listo? Llega el conductor de un camión que trae productos para ese municipio, dice, yo sé que en mi camión hay 21 toneladas. Ay, que es una tonelada más. Pasemos eso. Este puente está bien hechecito. Yo lo veo bonito, eso no le pasa nada. Pasa la mitad del puente. Puente al piso. Se cayó. Deben decir, ¿de quién es la culpa? ¿Culpa del conductor? Sí, en gran parte sí, porque hay una señal de ahí. Y él sabe en su total conocimiento. Diríamos que hace algunos años no se medía con precisión peso de los camiones, sí, pero hoy en día, desde cualquier empresa de transporte, como parte del flete, se mide y en las estaciones de peaje se mide de forma precisa. ¿Listo? Ya no es desconocido, es que yo no sé cuánto pesa mi camión. Eso sí ya es parte de irresponsabilidad del que conduce. ¿Listo? Pero la culpa también es de quien diseñó el puente. ¿Por qué lo diseñó exactamente el mismo valor? Ahí debería haber un factor de seguridad. Es lo que asegura la calidad de los diseños. Entonces, se diseña por encima. Factores de seguridad son el valor que yo hago por encima de los cálculos teóricos. Factor de seguridad, diríamos que entre más grande, muchísimo mejor. Pero debe haber un toque tanto tan grande. Yo podría aplicar un factor de seguridad de 2, de 5, de 10, de 20, de 100. O sea que ese número podría ser infinito. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay infinito? Cuesta. O sea, tiene que haber un balance hasta dónde yo podría irme y a que obviamente no es infinito, sino ir hasta lo que máximo soporte los materiales. Los mejores materiales que yo pueda determinar el mejor diseño. ¿Listo? Esos factores de seguridad entonces ya están, no existe una norma, no existe una regla, pero ya están en muchos campos ya más o menos predeterminados. En mecánica es muy común utilizar 1.5, 1.8. ¿Listo? En electrónica también se habla de 1.5, de 2. ¿Listo? La NASA sí en industria, en aviones, sí se llega a utilizar alrededor de 5 a 7. Por ejemplo, los aviones, los diseñan y los llevan a simuladores donde hacen que las alas soporten una fuerza de una tormenta hasta que las alas literalmente se deforman. Parecen un ave, donde ustedes pueden buscar videos, donde se hace un factor de seguridad hasta de 7 veces. Que la carga de una tormenta tropical la hacen el cálculo 7 veces, con tal de que esa ala no se rompa, sino que literalmente se deformen, que el pasajero se asuste, vea esa ala así de forma, pero el avión lo soporta.
¿Listo? En aeronáutica así se hace. La NASA, debido a que el Marte y la Luna, no puede haber una persona haciendo un arreglo de forma rápida. Los exploradores, Mars Pathfinder y demás exploradores que se van a enviar, SpaceX, lo está haciendo, factores de seguridad de 10. Que cuestan muchísimo, sí. Por eso un proyecto de exploración a Luna Marte cuesta mucho por los materiales. Porque dice un factor de seguridad muy alto. ¿Por qué? Porque no sabemos todas las condiciones que puede haber allá. Yo diseñé para que unas llantas caigan a una distancia de 10 centímetros y soporte muy bien en la suspensión ese golpe. Pero pueden haber caídas de 1 metro. Inesperadas, yo no las medí. Yo no conozco la climatología de allá. Yo hago el diseño que soporte una caída 10 veces más y el sistema estructuralmente. Por eso algunas misiones allá, algunos ingenieros que han sometido golpes muy fuertes, que no era lo que normalmente se daría acá, pero los han soportado. Si ustedes buscan la historia de Mars Pathfinder, que inclusive le hicieron un homenaje en una película, El Marciano, si no estoy mal, de que supuestamente la persona la encontró allá el proyecto y todavía estaba funcionando. ¿Listo? Esos se diseñan tanto por encima, pero porque hay presupuesto que lo justifica. Pero hablemos de aplicaciones, perdón, las personas más montadas, donde el costo sí, un cliente no nos va a pagar de forma desproporcional. Entonces hay que ser muy racional, coherente con los factores de seguridad. Entonces vamos a traer uno de 1.5 que nos ofrece calidad sin elevar los costos de forma desmesurada. ¿Listo? Entonces, ¿con qué módulo de elasticidad debería trabajar? No con el 47.74, sino con ese valor por 1.5. Entonces, factor de seguridad aplicado ahí. ¿Listo? 71.61 gigapascales. Lo que yo voy y miro en la curva, es aquí, en esta curva, miro en vertical y voy y ubico el valor de 71, aproximadamente lo busco. Entonces, me ubico, no sé si alcancen a ver una línea azul discontinua, entonces me digo 1, 10 o 10 a la 1 y ubico el 70, según ranuras busco la séptima. 71 y me proyecto en horizontal y veo que atraviesa varios materiales. ¿Listo? Ya será como parte del diseño que yo decida escogerle al cliente o asesorarlo. Señor cliente, usted necesita este material, puede ser, le puedo ofrecer el más liviano o el más pesado. Por ejemplo, si yo sé y me asesoro en conversación con el cliente que eso es un trípode que lo va a llevar, por ejemplo, al campo, a situaciones donde hay alta cantidad de viento, ¿qué sería lo más conveniente? Escoger el material para esas características mecánicas, el más pesado o el más liviano. El más pesado, para que soporte condiciones de viento fuerte y no se caiga. ¿Listo? Entonces, ¿qué material escojo en esa horizontal? ¿El de más a la derecha o el de más a la izquierda de los que están en esa línea horizontal? Más a la derecha, el más denso. ¿Listo? Y ahí vamos a encontrar dentro de los más densos que claramente indicados una aleación de zinc. Ahí lo vemos que lo atraviesa totalmente, ¿no? Entonces lo que necesita es una aleación de zinc, creo que lo puedo hacer. Ese es el material que usted necesita y yo voy a escogerlo, voy a mecanizar y en eso le voy a ofrecer. Y el material, supongamos que ese trípode tiene que estar por encima de un dron, por ejemplo. ¿Qué criterio debe tener? ¿Más pesado o más liviano? El más liviano. ¿Listo? Porque el dron lo tiene que levantar. Entonces, ¿cuál será el más liviano? Si vemos ahí, vidrio. Y no lo imaginábamos desde el inicio que el vidrio podría ser, pero claramente. Ustedes pueden darse aplicaciones donde el vidrio se utiliza de forma estructural. Me atrevo a decir que algunos de ustedes tienen comedores que son de vidrio. A alguien se le ocurrió. Pensado para muchos, pero hay comedores de vidrio, como material estructural. La lámina que es vidrio. Y no es un polímero y no es un metal. ¿Listo? Entonces, nos damos cuenta que las ecuaciones de resistencia de materiales es la base para eso. La incógnita ahora es el material. Dado todas las demás características, dimensiones, deformaciones, cargas y dimensiones, carga y deformaciones, se puede hallar el material. Entonces, va a haber un pequeño taller donde ustedes van a tener que hacer la selección del material. ¿Listo? Ya se los voy a indicar. Basado en ese ejemplo que está ahí,
Obviamente les voy a dar ejemplo de clase, nos queda media hora, obviamente no es para ahorita, pero la idea es para que si hayan una duda, por favor me vayan comentando sobre esas diapositivas que ustedes ven ahí, obviamente se las voy a compartir. El taller lo tengo en otro PDF que ya se los voy a publicar ahorita, ¿listo? Y con esto culminaríamos el tema de clase. Esto es diseño mecánico, ¿listo? No es el único criterio que se utiliza para diseño mecánico. Ojalá yo pudiese decirles que vamos a aprender todo lo que hacen los ingenieros mecánicos, tus compañeros de mecánica, pero sería totalmente incongruente y falso de mi parte decirles eso. ¿Cuántos cursos ven ellos? Normalmente en mecatrónica se ve estática, dinámica, resistencia de materiales y diseño mecánico, lo que yo les explico acá. Sus compañeros que ven de mecánica, primero ven dos dibujos: geometría descriptiva, dibujo de máquinas. Estática, dinámica, resistencia de materiales, elementos de máquinas 1, elementos de máquinas 2, diseño mecánico y diseño dinámico. Obviamente no es comparable. No es función de un mecatrónico reemplazar a un mecánico, y lo vuelvo a recalcar acá. Quiere decir que un mecatrónico va a tener que hacer todos los cálculos que hace un ingeniero mecánico para escoger piezas. Pero sí pueden tener un lenguaje común y una comunicación con un ingeniero mecánico. Señor ingeniero mecánico, yo lo que necesito es esto. Por favor, ¿cuál es el diseño? Porque yo tengo que contemplar también otros aspectos electrónicos del software que usted sí no conozca. Vuelvo a reiterar, la función de un ingeniero mecatrónico es un gestor, es un líder, es un intercomunicador entre diferentes profesiones, no un reemplazo, no que va a saber, y espero que esa definición, y lo vuelvo a recalcar, que ustedes no van a llegar a reemplazar, no es que ustedes son mecánicos electrónicos y de sistemas, porque obviamente hay materias muchísimas que hacen falta, y van a terminar ustedes peleando y compitiendo y perdiendo si van y compiten contra las otras profesiones. La idea es que ustedes tengan un buen canal de comunicación y que finalmente ustedes puedan ejercer la mecatrónica lo mejor posible, que es siendo un comunicador, un líder, un gestor. La mejor palabra que me gusta es ser un puente de comunicación entre las diferentes ramas y que los productos de mecatrónica salgan. ¿Listo? Bueno, entonces, con esto acabo el tema. No sé si hay alguna duda de este tema. Ya les voy a publicar el quiz. Tranquilos que no va a ser de este material, de este tema recién escrito, pero hemos visto otras cosas. ¿Listo? ¿Dudas sobre este tema? ¿No? Ok. Listo. Entonces les voy a empezar a actualizar en claro un todo. ¿Qué significa todo? El taller de selección de la mejor solución, que ya les he comentado y les di tiempo para que hicieran el ejercicio. Ahora se los voy a publicar para que ustedes suban eso. Taller diseño bajo materiales, que la idea es hacer para la próxima semana. ¿Listo? Les voy a dar, y va a ser específicamente la próxima sesión. O sea, el próximo miércoles les voy a dar las 2 horas para que trabajen en eso, en el taller de diseño bajo materiales. Y nos quedan 2 sesiones más aparte de esa, de hoy en 8 y la de este miércoles que viene en 8 días. Esas sesiones se las voy a dejar totalmente libres para que trabajen en sus proyectos finales. Voy a estar ahí sentado para resolver dudas. Ya no va a haber explicación de mi parte. Si necesita vacaciones, no ven. Profe no va a explicar nada. Entonces yo me voy. Si ustedes toman esa actitud, se las dejo a conciencia a cada uno de ustedes. Pero después cuando ya en el proyecto final, compañero, no uso otra, ay, profe, sí, se me olvidó. Pues que tampoco le pregunté por no venir. La actitud de no venir no ayuda, no sirve de nada. Que yo no explique temas no significa de que no utilice esas sesiones. Y en esas sesiones van a estar los quizzes restantes. Entonces, también por los quizzes, recomendable venir. Listo, entonces. Esas sesiones se las voy a dar para que ustedes trabajen. Y con eso, si no estoy mal, quedamos. De hoy en 15 es la última entrega del proyecto. Ya lo comenté. ¿Qué es lo que estoy viendo de entrega del proyecto? El diseño, la explicación, me la tienen que hacer a mí. Yo no voy a pedir el ejercicio que expongan en público. Ya lo hice. La idea es que en uno de estos computadores, por grupo que esté listo, apenas lleguemos a las 8 de la mañana, me expones, contable me explica todo lo que hicieron. Planos, esquemas, simulaciones. Si tiene parte mecánica, obviamente voy a pedir escogencia de materiales bajo lo que vimos hoy.
Profe, yo utilicé aluminio. ¿Por qué? Porque es bonito. Mal. ¿Por qué se escogió aluminio? Porque las cargas que va a someter mi producto diseñado, SolidWorks es muy bueno para que les digan los esfuerzos, ¿no? Entonces utilizan a SolidWorks para eso. Yo sé que ustedes pasaron por el ejercicio de hacer simulaciones de resistencia de materiales. No estoy pidiendo que hagan todos los cálculos a mano, pero sí estoy pidiendo que haya una evidencia por qué tal material. No porque fue bonito, porque me dijeron que ese era. ¿Listo? Entonces la selección de materiales. Si es electrónica, esquemas. Y ustedes han visto esquemas de circuitos eléctricos, componentes análogos, componentes digitales, microcontroladores, esquemas de potencia, esquemas PID para instrumentación. O sea, voy a pedir lo que ustedes saben de sus materias. Si es control, control, instrumentación o potencia, voy a pedir los diagramas respectivos. Si no, le va a decir, esto no está. Pero voy a utilizar un variador de velocidad. ¿Y dónde está el esquema de potencia que representa? Voy a utilizar tales instrumentos. ¿Dónde está el diagrama PID que representa eso? Voy a utilizar un microcontrolador que va a estar conectado. ¿Dónde está ese esquema electrónico? Tiene que estar. Software, diagramas de flujo, diagramas de clases, UML que esté ahí. Ustedes ya han visto, han pasado por cursos de programación 1, 2, 3, microcontroladores, sistemas embebidos. ¿Dónde les han pedido eso? Yo lo voy a solicitar, que esté explicado. Lo único que me estoy pidiendo es el producto construido. En ningún momento lo estoy pidiendo. Ese es el objetivo de diseño 2. Allá es donde se construye, pero necesito el diseño al nivel de que solo falte construir. Pero que esté escogido los materiales, ya esté determinada la mejor solución, para que en el curso de diseño 2, de una vez se los adelanto, lo que vamos a ver es diseño electrónico, diseño de software. Si tienen la oportunidad conmigo, no sé con quién les quede finalmente, ¿sí? Profe, entonces tenemos solo uno de los tres. Claramente. Listo. Entonces, hasta el nivel de detalle de que esa solución me sea descrita y que me convenzcan a mí de que esa es la mejor solución, pero con evidencias. Me va a decir, profe, como usted sabe, vemos acá, yo no sé nada. Entonces tienen que explicarme a nivel. Obviamente yo entiendo tecnicismos, pero esa frase, perdón de una vez que le digan que me molesta, es como, yo sé. Yo no sé nada. Explíquenme toda la evidencia de dónde sale eso. Yo no leo sus 20, yo no sé qué cálculos hicieron en SolidWorks, en Proteus, en MATLAB. Yo no sé qué cálculos, los tienen que explicar. ¿Qué leyes matemáticas, qué preceptos ustedes utilizaron para hacer esto? ¿Listo? ¿Alguna duda sobre la entrega final del proyecto? Sí. Lo hacemos en modo presentación. Y ya pues. Ustedes quieran. Les dejo a ustedes la libertad, si es en un documento, si son diapositivas, si es narración en vivo, mostrándome en MATLAB, Proteus, Inventor, Designer, que ustedes quieren. Les dejo que ustedes presenten como ustedes desean, no les voy a pedir documento o diapositivas en específico. ¿Listo? Como ya había comentado y tiene que ver con la clase anterior, sí les voy a pedir los informes de seguimiento de Project, que espero que juiciosamente los están haciendo, los informes de seguimiento de Project, y que no se me queden ustedes totalmente perdidos cuando le digan, listo, miren, ¿cuánto cuesta eso? No sé, lo que usted me quiera pagar, profesor. Ya vimos una clase, si yo cotizo materiales, se los introduzco a Project. Si yo ya sé valorar mi mano de obra, se la pongo a Project. Y costos de infraestructura, pues un estimativo, Project me va a determinar cuánto vale ese proyecto. ¿Qué cuánto vale el producto? Ahí hay otras variables involucradas para estimar lo que corresponde al producto. No les voy a preguntar por el momento, porque hay otros aspectos a tener en cuenta para evaluar cuánto vale un producto. Pero sí, cuánto vale el proyecto. Ya tenemos una forma para estimarlo. ¿Cuánto vale el proyecto? Si yo voy a ser el inversor o soy el banco que voy a financiar el proyecto, ¿cuántos me tienen que pedir prestado para que ustedes inicien ese proyecto? De ahí. ¿Listo? Profe, para costos de software, sí, yo lo conseguí gratis. Pero gratis no. Si es software libre, pues costo cero. Pero otra cosa es que alguien me lo donó, me lo regaló, pero tu valor. Entonces me llegó una empresa por donación, pero el software valió tanto. Por el desarrollador, Microsoft, Google, el que sea, sí tiene un costo. Lo que tengo que poner es el costo. Independiente de que a mí me llegó por una donación.
Entonces tendrían que usar cuánto vale una licencia de Office, cuánto vale una licencia de MATLAB o una licencia de Windows. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, muchachos, entonces ya les voy a programar el quiz. A un ejercicio pendiente.